Hola a todos los que se han conectado puntualmente, muchas gracias. Encantados de contar con su presencia. Vamos a esperar un minuto más para arrancar el webinar hasta esperar a que se conecten más participantes confirmados. Nos vemos en un minuto. Gracias. Ok, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por su interés en nuestro Ipsos Talks de esta semana, que se llama Artificial Intelligence for Insight and Action. Mi nombre es Javier Carrera, soy Chief Client Officer en Ipsos en el Perú. Y vamos a tocar este tema que es de mucho interés. Hemos tenido muchos confirmados, a pesar de ser una semana muy especial porque ya estamos casi a una semana de las elecciones de segunda vuelta. Y vamos a tener como expositor global a Rich Timpong, que es líder global de Ipsos, Data Science y Artificial Intelligence, y es el líder global del Laboratorio de Ciencias de Ipsos. Y también vamos a tener como expositor local a José Vega, que es nuestro líder en nuestra línea de servicio de Brand Health Tracking, que ayuda a las empresas a desarrollar una marca saludable, ¿no? Así que aquí tenemos la agenda para la reunión de hoy. Primero, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo evitar la infobesidad ante la avalancha de datos que se están generando debido a la pandemia, que ha crecido mucho, pues, nuestra vida digital en el último año. Y luego vamos a ver la presentación de Rich sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a navegar y no sucumbir ante este exceso de datos e información para poder para poder lograr un conocimiento acerca del comportamiento de los consumidores y tomar acciones y tomar decisiones en beneficio de nuestras empresas. Y finalmente, José Vega nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial pues, está cambiando el paradigma de la investigación de mercados, no solamente a nivel global, sino también en el Perú. Y luego vamos a tener una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Así que vamos a comenzar. Mi presentación se llama ¿Cómo evitar la infobesidad? Y lo que hemos visto, pues, es que el proceso de vacunación está avanzando por el mundo, pero a pasos muy desiguales, ¿no? Acá tenemos el porcentaje de la población vacunada por país, con mínimo una dosis, y vemos, pues, que países desarrollados como Reino Unido y Estados Unidos están muy avanzados, versus otros países también desarrollados, pero donde el proceso de vacunación es más lento, como Canadá, España, Alemania, Francia, Italia. Y luego ya aparecen los países latinoamericanos como Brasil, México, la India, que también viene atrasada, Rusia, Corea del Sur, Japón, Australia, Sudáfrica, y bueno, como se imaginarán, Perú pues está aquí abajito, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Si el proceso de vacunación no avanza a un buen ritmo, la incertidumbre, el miedo a contagiarse continúa, y eso significa que seguimos viviendo dentro de nuestras casas, en nuestras burbujas de seguridad. Entonces, en Latinoamérica nos seguimos adaptando a un proceso lento, y en esta curva amarilla podemos ver a Latinoamérica, donde el porcentaje de aclimatación es mayor, ¿no? Y son menores los porcentajes de apertura, de reactivación y de nueva normalidad. Definitivamente el de
ya nueva normalidad, estar viviendo, haciendo cosas como, o sea, mi vida normal como las hacía antes del coronavirus, es el más bajo de todos y el más alto es Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, como si seguimos viviendo encerrados en nuestras casas, saliendo solamente para hacer actividades básicas, ¿no? Para algunos, pues, trabajar desde el hogar es ahora también parte de la rutina diaria, y vemos, pues, países como Brasil, ¿no? Que 1 de cada 4 trabajan desde el hogar, similar al Reino Unido, y por debajo de Canadá, que es 29%, el promedio global es 16%, parecido a lo de México, y eso significa que vivimos, trabajamos dentro del hogar, en nuestra burbuja de protección, y eso significa que no estamos socializando de manera presencial. Por ejemplo, las actividades sociales pues siguen restringidas en América Latina, especialmente. El porcentaje de personas con las que uno mantiene actividades sociales fuera de la vivienda, ¿no? Es 20% en el promedio global, y en Latinoamérica solamente llega a 12%. El porcentaje de personas que no conozco, con las que interactúo en reuniones, en espacios fuera del hogar, ¿no? 17% en el promedio global, solo 8% en Latinoamérica, y el promedio global de las personas con las que comparto un espacio interior que no conozco es de 14% y solo 6% en el caso de Latinoamérica. Entonces, el lento proceso de vacunación en Latinoamérica y cómo ha afectado no solamente la salud, sino la economía de nuestros países, están afectando nuestras actividades sociales presenciales. Y eso significa que ahora la mayoría de los latinoamericanos socializamos en un espacio virtual. El porcentaje de personas que interactúa de manera virtual en lugar de manera presencial, el promedio global es 50%, y en el caso de Latinoamérica llega a 64%, ¿no? El más alto de todas las otras regiones que hemos investigado, y especialmente los más jóvenes. La generación Z, menores de 24, llega a 58%, y los millennials a 55%. Entonces, esta mayor socialización en el espacio virtual, pasar más horas encerrados en la casa, hace que nos relacionemos más de manera virtual, y que también vivamos en una realidad cada vez más digital. Esos son los datos de enero del 2021 de una consultora especializada en el mundo digital que se llama Hootsuite, y que nos refleja pues el crecimiento digital de manera global, ¿no? Y este es el cambio que se reporta en un año, ¿no? De enero del 2021 versus enero del 2020. Y acá podemos ver que la población total que hace una vida digital ha crecido en 81 millones, usuarios de teléfonos móviles, 93 millones más, usuarios de Internet, 316 millones más en un año, ¿no? Y usuarios de redes sociales, 490 millones más. Y como vimos, especialmente en Latinoamérica. Y acá tenemos otro dato interesante de la misma consultora que nos permite ver el incremento en las actividades digitales y online debido a la pandemia, ¿no? Este dato es de julio del 2020, y podemos ver el porcentaje de usuarios de Internet de 16 a 64 años en un promedio global, que reportan gastar o invertir más tiempo en cada una de estas actividades debido a la pandemia. Un 54% está mirando más películas y shows de televisión en servicios de streaming. 43% pasa un mayor tiempo en redes sociales. 42% un mayor tiempo en servicios de mensajería. 37% reporta estar escuchando más música a través de servicios de streaming. 36% pasa más tiempo en apps, usando apps móviles. 35% más tiempo en videojuegos. 16%
pasa más tiempo creando y cargando videos, y finalmente escuchando podcast un 15%. Entonces, estamos viviendo vidas cada vez más digitales, pero también hay un incremento significativo en el volumen de datos por la digitalización de compras y transacciones financieras. Acá podemos ver en la barrita turquesa que hay un mayor porcentaje de consumidores que estamos utilizando los servicios de pago móvil, las pasarelas de pago, ¿no? Y también es que estamos buscando información de manera online, ¿no? Y acá tenemos los casos de Brasil y México. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos cada vez viviendo vidas, seguimos en Latinoamérica viviendo vidas principalmente en nuestras casas, cada vez socializando más de manera digital, cada vez más haciendo compras o transacciones financieras de manera digital, y eso solo significa que la cantidad de datos que están disponibles para las empresas ha crecido de manera exponencial en el último año, ¿no? La economía digital ahora ha crecido de manera tremenda, ¿no? Y en términos de e-commerce ha pasado de 3,5 trillones en dólares del 2020 a 4,2 trillones para el 2021. Y en el Perú el e-commerce ha crecido del 2019 al 2020, ha crecido de 4,000 millones de dólares a 6,000 millones, que fue lo que se creció del 2015 al 2019. Así que imagínense lo que ha crecido del 2020 al 2021. Así que el futuro es cada vez más tecnológico, cada vez más digital, cada vez más inteligente, y tenemos que aprovechar todos estos datos que están ahora a disposición de las empresas con diferentes algoritmos que usan las redes sociales, las pasarelas de pago, las apps bancarias, y podemos aprovechar esta información para poder dar un servicio más personalizado a los consumidores, a pesar de esta vida remota, esta vida digital que estamos realizando, ¿no? De lo que nos tenemos que cuidar es de no sucumbir ante la infobesidad, que no es otra cosa que una sobrecarga de información, ¿no? Todos estos billones, trillones de datos que están disponibles al día de los consumidores puede llevar a dificultades para utilizar esta información. O sea, podemos estarnos inundando de datos, y eso también es peligroso, es tan peligroso como la falta de información, porque nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o que no están, que no son vigentes, ¿no? Que pueden haber perdido vigencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la infobesidad, y precisamente la inteligencia artificial es esta herramienta, esta solución que nos puede ayudar a superar esta limitación que tenemos las personas para procesar los datos. La inteligencia artificial puede ayudarnos a navegar a través de trillones de datos y nos permite sacar provecho de este incremento significativo en el volumen de los datos para extraer insights y transformarlos en conocimiento para la toma de decisiones. Eso es lo que quería contarles haciendo una introducción a las presentaciones que vienen. Y acá tengo un pequeño ejemplo para terminar mi parte sobre cómo la inteligencia artificial se puede aprovechar para transformar la banca y dar un mejor servicio a un cliente retail, ¿no? Y acá tenemos a una cliente de banca de consumo que se llama Ania, tiene 28 años, es una profesional dependiente, y Ania se levanta y busca dónde tomarse un café, y la app bancaria puede estar integrada con apps no bancarias, ¿no? Y le puede recomendar, reconocer sus patrones de consumo, ¿no? Y recomendarle un café cercano, ¿no? Al ir al café, Ania puede utilizar su app bancaria para hacer un pago de manera sin contacto, ¿no? A través de reconocimiento facial. Y mientras que está tomando el café, Ania puede estar recibiendo ofertas personalizadas basadas en analytics, utilizando sus datos de consumo, sus patrones de consumo, utilizando los datos en sus apps bancarias, hasta en sus otras apps
relacionadas, por ejemplo, con temas de salud, y el banco le puede enviar a ANIA un descuento de 2% en la prima de seguro de salud, basado en el conocimiento de su actividad en, 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 gimnasios o sus hábitos de descanso, ¿no? Y a medida que transcurre el día, la app bancaria de ANIA puede enviarle soluciones relacionadas a la gestión de su dinero, como por ejemplo proponerle soluciones de ahorro, de gestión de dinero, o priorizar los pagos de la tarjeta, o avisarle de que se viene un pago. Y al final del día, ANIA puede recibir un resumen de sus actividades o recordatorios para hacer pagos de cuentas, ¿no? Y finalmente, recomendaciones sobre productos de ahorro e inversión, con la idea de que pueda aprovechar mejor el rendimiento para su dinero, o tener mejores soluciones para invertir su dinero. Entonces, nada, así es como la inteligencia artificial nos puede ayudar a ofrecer un servicio más personalizado a nuestros clientes, a nuestros consumidores, y poder aprovechar este crecimiento exponencial en los datos que ahora están recogiéndose a través de una vida cada vez más digital y, y un uso cada vez mayor de Internet y de apps financieras y no financieras, ¿no? Así que, nada, esa fue mi introducción. Espero que les haya gustado y ahora los dejo con Rich Timpón, que es el líder global de Data Science e Inteligencia Artificial en Ipsos, y es también el líder global de nuestro laboratorio de ciencias en Ipsos. Y su presentación se llama Artificial Intelligence for Insight and Action. Espero que les sea de su agrado y los dejo con Rich. Hola, Rich. Hi, my name's Rich Timpone. I'm the Global Head of Data Science and AI at Ipsos, and going to talk to you briefly about leveraging artificial intelligence for insight and action. But you don't need to be an expert to know that AI is already having a dramatic impact on our world, and that these changes are not slowing down. Advances in computing power and data availability continue to create new paths to leverage AI that are changing all aspects of our world, from how we grow food to how we transport it and how we're selling it, and how we engage with our customers and how we engage with each other, and so much more. This is now touching everyone in rural as well as urban areas across Latin America and around the globe. But how is this affecting our industry and informing our decision making? First, getting a little clarity is helpful, as data science and AI are terms used to describe really diverse areas. Data science includes those methods combine the fields of computer science and statistics. And within that, in short, AI and machine learning leverage methods where our models learn from the data and can adapt over time. But to truly get value out of the methods requires domain and business knowledge to appropriately understand and leverage the data being modeled. Well, there have been a lot of important advances in the methods used. As I mentioned in my opening, the real reason that AI and machine learning are having such a large impact in so many areas today is due to the increase in computing power and the volume of data. We used to talk about Moore's Law and the increasing power of computer chips, but cloud computing created a fundamental jump in that potential. And further, while computer disk sizes were also growing steadily larger from megabytes to gigabytes to terabytes, cloud storage dwarfs this. We're now talking about petabytes and zettabytes of data. And to put that in perspective, a gigabyte can store about 15 hours of music.
In comparison, a single zettabyte can store about 2 billion years worth of music. And it's the changes in these critical components, along with those new algorithms, that are creating the potential for AI and machine learning to have the impact that they are today. Now, artificial intelligence is not a new field. While its impact has exploded in recent years due to the advances in the computational power and data availability that I've been mentioning, the discipline has been around for over 60 years. Actually, 25 years ago, I was writing about confusion around AI and machine learning, and the issues then were driven by the diversity of methods and the goals that those methods were used for. And those are exactly the same issues that are continuing to create confusion today. Now, though, we're primarily going to focus on applying intelligent algorithms to solve practical problems. But beyond the diversity of methods and goals, some of the confusion comes from those who are actually profiting from hype and ambiguity in the field. In recent years, there have been studies showing substantial numbers of supposed AI companies that don't really leverage these approaches in their business in any meaningful way. So while the methods are becoming far more common, we do still need to focus on the true value really being added. From a data perspective, there are three main paths that data science and AI and machine learning are following to add new value to our field. These include automating our ability to acquire and enrich new sources of data, going from investigating single sources in isolation to integrating multiple streams of data, and finally creating new methods to analyze the information that we've collected and made useful. The analytic methods go from new approaches to predict and cluster behaviors in people to full platforms like robotic process automation and intelligent platforms that take in data, process it, and either take action directly or make recommendations for people to act upon. So, one of the great advances for market research, for understanding people, markets, and societies, is the expansion of the ecosystem of data that we can bring to help inform our decision making. Different types of data provide distinct insights to solve practical questions, and each one has its own pros and cons. But it's data science and AI that make more of this full ecosystem available. As I said, one of its key pillars is the ability to extract systematic value from all data, including unstructured data. So videos, audio, images, as well as sensors, wearables, mobility data, and more. The other pillars build on this expanded ecosystem by integrating and analyzing this much richer data ecosystem. It shouldn't be forgotten, though, that these algorithmic advances can be leveraged with traditional market research data to gain new insights around why people are behaving in specific ways, as well as simply gaining insight into what is changing. So, moving from data and analytics, as we said, we're focused on the application of data science and AI to solve practical problems. From a business perspective, AI and learning methods can be useful for automating processes to make them more efficient and faster. We're all familiar with digital assistants, the ability of technology to engage directly with or facilitate engagements. And this creates new opportunities for how we can collect information, as well as how we serve our stakeholders and clients. And finally, extracting knowledge from unstructured data, modeling data in new ways, in isolation and together, creates paths to new insights to revise and alter our decisions. So, given the time, I'm just going to provide a couple of quick examples. And first, I don't want us to undervalue advances in process automation as we're focused on insights.
In recent work at Ipsos, we leveraged natural language processing on over 90,000 surveys, over 250,000 questions that has allowed us to create a platform to suggest optimal question wording for survey questions, answer options in the Ipsos question library. In the engagement space, leveraging AI for auto-probing of people's comments allows us to go beyond the simplistic tell me more in open-ended question probes to actually going deeply and naturally as we probe to gain specific detail around topics in a natural, fluid way, such as probing about quality issues with one's car in an automated platform. Finally, there are a lot of areas to leverage AI in Insight. The images here are actually from the warehouse explosion last year in Beirut. In that case, we had social media data within 2 hours of the request, satellite imagery within 4 hours, drone and anonymized cell phone data within a day, and field survey and facility interviews within 2 days. In that case, the Ipsos work and the synthesis of the data helped inform rescue efforts based on occupancy of buildings and other logistics. Beyond crisis risk examples, these same approaches are now being used to understand how people's behavior is changing in COVID times, as well as examining multiple streams of data around elections, for instance, for richer and deeper insights. So while the Beirut example shows the impressive potential of bringing together multiple streams of data, I wanted to focus briefly on how AI and machine learning allow capturing tremendous value from one element. Here, thinking about consumer-generated conversations and sharing on social media. While AI allows distilling billions of online conversations and capturing information in real time, this goes beyond just the capturing and tracking of information. AI allows distilling the massive volume down to actionable topics, examining when the content of the conversations change, how different data streams, say about your brands and other brands, or specific topic areas, are correlated and interrelated in the discussions. So again, going beyond simple tracking of themes, in one example, we examined over 3 million online posts around cosmetics. Here we didn't only look at what people were saying about products, but leveraged the information to identify unmet consumer needs and how women were creating their own beauty solutions. Examining the trends in the discussion and these new opportunity areas allowed leveraging the online discussions to identify new potential domains for innovation. So one part of the identification of these insights was done by classifying need states, by identifying how much people were talking about different areas and their level of satisfaction around products and the solutions that were available for the different needs. That's actually, sentiment is another area enabled by AI, as conducting semantic analysis of text in these comments has gotten steadily better over time. Beyond grids like this, the data in social listening is also being used to create category maps to allow identifying the areas of unmet needs in the broader landscape of your market. Again, as impressive as text analytics has become and the ability to capture and deliver information in real time, it's the analytic extensions that create huge opportunities in actionable insights in sources like social listening data. Some of what you saw in the cosmetics case on individuals solving their unmet needs builds on work that we've done with researchers at MIT to mine these sources of data to identify lead users in a category. Those are the people who are solving their own problems ahead of even the early adopters of new products. That allows us to explore these areas to identify those that may be commercialized for broader groups of consumers. So
While new sources of data and AI techniques create a lot of new opportunities, traditional questions of data quality and relevance are actually even more important than in the past. If your data is not representative, any past biases are going to become a formal part of the solution. And as big data sources are being leveraged for different uses than they were originally created, their quality and measurement can affect accuracy and even create ethical issues. So also, actually, as we continue to see changes in behavior due to COVID, this reminds us that models trained on data that's no longer relevant can actually be misleading and drawing the wrong conclusions and actions. So combining human intelligence to build, train, and interpret, as well as leverage the insights of AI, is critical to ensure its accurate and ethical use. And really, to leverage the potential that the data and methods offer. So, wrapping this all up, that last point on blending human intelligence and artificial intelligence identifies how we as an industry, and you in your roles, can leverage the advances in technology for the greatest value. As I've briefly shown, advances in computing power, data volume, and algorithms allow us to use broader areas of the data ecosystem than ever before. And leveraging these individually and together creates many new insights, opportunities for insight. So that said, technical skills from computer science and math and statistics without market, consumer, and the cultural understanding each of you bring to the table will not allow us to fully leverage the extent of the potential. So while we have to be vigilant about hype, quality, and ethical issues, advances in the use of data science and AI are going to continue to expand and allow us to serve our customers and business stakeholders even better. Muchas gracias, Rich. Muy interesante la presentación que has hecho. Y me quedo con el comentario final sobre cómo la investigación de mercados ayuda también para que la inteligencia artificial se pueda aprovechar en todo su potencial, ¿no? No basta solamente con una increíble cantidad o un increíble volumen de datos y desarrollar algoritmos. O sea, tenemos que utilizar mucho conocimiento para poder extraer valor de esos datos y poder tomar las decisiones adecuadas, ¿no? O sea, tratar de extraer insights para tomar acciones y decisiones para beneficio de nuestros negocios. Así que ahora los dejo con José Vega. Él es el líder de nuestra línea de servicio de Brand Fast Tracking, que es una línea de servicio que se dedica a ayudar a desarrollar marcas saludables, ¿no? Y su presentación trata sobre cómo la inteligencia artificial cambia el paradigma de la investigación de mercados. Así que los dejo con José. Hola, José. Hola, Javier, ¿qué tal? Gracias. Sí, como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, y en realidad es quizás suena hasta cliché un poco ya, ¿no? Esto de que lo único constante es el cambio, pero en realidad sí debemos asumir pues que en contextos como el actual, el cambio es algo que se va a dar de todas maneras, así nosotros no querramos hacerlo, ¿no? Y en la investigación de mercados, todas las tecnologías nuevas que están saliendo y las cosas que se pueden aprovechar de lo nuevo que hay, pues se tiene que aplicar, y es algo que cambia también la forma en que hacemos el trabajo, ¿no? O sea, no se trata solo de digamos, co-crear con la gente o con los consumidores las marcas, sino ya más bien es sacar un poco el diseño de las mismas. O sea, se nos ocurre alguna marca nueva, algún potencial de mercado, pero el diseño en sí tiene que estar ya no dentro de la mesa de la oficina, o bueno, de las reuniones en Teams o las reuniones virtuales que tengamos con el equipo de trabajo, sino ya debemos ponerlo justamente en la casa de los consumidores, ¿no? O sea, ellos son los que nos tienen que decir cómo hacerlo. No les vamos a preguntar cuestiones técnicas, obviamente, vamos a investigar mejor, vamos a ver mejor cuáles son las cosas que ellos necesitan y cómo las quieren, ¿no?
Y digamos, ese paradigma o ese cambio no solamente es usar nuevas tecnologías, sino darle un cambio al enfoque que tenemos, o sea, usar nuevas tecnologías con el enfoque del pasado, o sea, con formas de ver investigación de mercados o en general el trabajo con cosas del pasado no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que también cambiar el paradigma y las cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Es pasar más hacia respuestas más naturales, más espontáneas, que nos den feedback mucho más relevante, preguntas abiertas, y el social listening también, que es muy valioso para obtener datos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es, pues, tener de manera fresca, constantemente, cuál es el lenguaje de nuestros clientes, de nuestros consumidores en el día a día, cómo se expresan, qué cosas hablan de las marcas, qué cosas dicen, qué cosas les gusta, qué cosas no, cómo comentan, cómo lo trasladan. En general, ese lenguaje ese lenguaje evoluciona, ¿no? Entonces también debemos estar siempre atentos a ello y estarlo midiendo constantemente. ¿Por qué? Porque después vamos a tener esas asociaciones mentales más fuertes o más prominentes, ¿no? O sea, qué cosas estamos detectando de ellas para sacar insights relevantes. Y pues esa espontaneidad de la que hablábamos, esa espontaneidad de las respuestas es vital para nosotros saber en sí qué cosa está en la mente de la gente, ¿no? O sea, cuáles son esos insights que nos orientan a saber cuáles son esos componentes emocionales y racionales por los cuales las personas toman decisiones de adquirir una marca o de adquirir un servicio o lo que sea, o de involucrarse incluso en una categoría que no estaban involucrados antes, ¿no? ¿Cuáles son esas asociaciones distintivas de mi marca, de mi producto, que hacen que me prefieran por encima de cualquier otro consumidor, ¿no? Construimos nuevos posicionamientos, identificamos oportunidades nuevas que de repente no teníamos ni idea de que existían, y también algunas asociaciones negativas, ¿no? Ya se están usando, obviamente, pues data de redes sociales, en general de tráfico de internet, para saber qué cosas es lo que se comenta negativo, positivo, ¿no? Cuál es el sentimiento, como le llaman, ¿no? Positivo, negativo, de lo que las marcas transmiten, ¿no? De lo que las marcas representan. Pero en sí todo eso debería ayudarnos a acumular un gran conocimiento y que eso se derive, pues, en insights relevantes y en acciones relevantes, ¿no? Esto es súper relevante porque ¿cómo vamos a conocer nuestras marcas? Pues a través de estas respuestas espontáneas que usualmente, usando el paradigma viejo de la investigación de mercados, lo hacemos diseñando nosotros cómo es la marca y de repente preguntándole a la gente, oye, ¿estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo sobre la marca, sí o no? Más que eso es preguntarle abiertamente, oye, dime tú libremente qué cosa opinas de mi marca, ¿no? Y entonces con eso construimos cuáles son esas asociaciones mentales que la gente tiene en la cabeza acerca de las marcas. Y no solo de las marcas en particular, sino cómo es la categoría en general. Cómo se relacionan las marcas entre sí, qué cosas tienen en común, qué cosas tienen de diferente, cómo se está moviendo la categoría. De repente hay muchas cosas que las marcas tienen en común y son muy pocas las que la diferencian. Es una categoría de repente muy comoditizada o no, o sí tienen cosas muy diferenciadas las unas de las otras, pero eso lo sabremos solo si es que en verdad usamos las tecnologías nuevas, de las formas nuevas que tenemos que aplicar. Y saber pues qué cosa, cuándo, cómo, qué cosa está diciendo la gente en todo momento y en todo lugar, ¿no? No depende solo de lo que nosotros como investigación de mercados podemos hacer de repente a través de encuestas, sino también ir a data adicional, ¿no? Ya les decía, data de social media, data agregada de mercado, etcétera. O sea, son muchas fuentes las que ahora debemos integrar para conocer en realidad cuál es el estado de las marcas, del mercado en general, ¿no? Pero todos esos conocimientos, digamos, que no provienen de las encuestas, porque claro, las encuestas ya tienen una forma definida de cómo hacerlas, tienen KPIs medibles, que por supuesto no vamos a dejar de hacer, porque, digamos, tenemos que hacerle un seguimiento a lo que ya veníamos midiendo, ¿no? Para ver cómo está evolucionando la marca con el tiempo. Pero a eso debemos agregarle estos social brand insights, que son, digamos, la parte divergente de la data de la investigación, que debemos integrarla pues a la data de las encuestas. ¿Para qué? Para que después converjan en insights mejorados, ¿no? Insights que nos ayuden a integrar la data que ya teníamos con la data del día a día, ¿no? La data de
la data del social media quizás o de otras fuentes, pero esa data tiene que ser curada en el sentido de un museo de repente, ¿no? O sea, que debemos saber identificar cuál es la data relevante y cuál no, qué cosa es grasa, qué cosa no, ¿no? Para saber, para poder vincularlo bien y poder dar, pues, insights y accionabilidad a todos esos conocimientos, ¿no? ¿Qué hace que hagamos esto? O sea, ¿qué consecuencias tiene? Pues todas súper positivas, ¿no? Estar más conectado como la marca es usada y percibida, ¿no? Estamos leyendo día a día el lenguaje de la gente, qué cosas nos están diciendo y cómo lo interpretamos para saber qué responder de manera más rápida. Identificamos oportunidades de crecimiento futuro también, ¿no? O sea, que eso mismo, ¿no? O sea, ya hemos estado identificando ese lenguaje, esos insights que teníamos, entonces, por lo tanto, también podemos identificar oportunidades de crecimiento de nuevos desarrollos quizás, de nuevos posicionamientos, de extensiones en línea, muchas cosas que podemos identificar con data amplia, pero a la vez curada, ¿no? Proveer alertas tempranas va en el mismo sentido, ¿no? O sea, de repente algunos comentarios muy negativos o cosas que en el día a día surgen por quejas, etcétera, que afectan el desempeño de la marca. Entonces podemos accionar sobre ellas. Y esto que de repente toma un poco más tiempo, identificar disrupciones de la categoría y amenazas competitivas, que otra vez, ¿no? Hay que de repente dedicarle un poco más de tiempo en investigar, en ver qué cosa es, qué significa para cada persona, ¿no? Pero sí es algo que nos hará, que nos servirá en el mediano plazo de repente para poder tomar acciones mucho más potentes, ¿no? Ya casi para terminar, ¿cómo lo haremos? Pues es un poco, digamos, no es lo que hacíamos siempre, ¿no? O sea, lo que hacemos siempre es estadística y no es un maquillaje nada más de la estadística, no es como decía Rich en su exposición, es integrar esa estadística que ya veníamos aplicando en nuestros estudios de mercado de la manera tradicional a cosas que nos agregan potencia, ¿no? El computer science, las inteligencias artificiales, cómo se aplican ahí para integrar no solo más data, sino data de mayor calidad. Pero también, como decía Rich, lo más importante, y eso es completamente irreemplazable, es nuestro propio conocimiento de la categoría y del mercado, ¿no? O sea, nuestro negocio lo conocemos nosotros. Y qué cosa es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, lo conocemos nosotros. Entonces, esta es una parte vital de cómo integrar estas dos tecnologías, ¿no? Tanto lo que ya teníamos de las estadísticas como la inteligencia artificial o el computer science que venimos desarrollando. Pues bueno, eso es. Entonces, en realidad queremos primero agradecerlos por su presencia aquí y pasamos a una ronda de preguntas, si es que las tuvieran. Con gusto se las podemos responder. Sí, muchas gracias, José. La verdad, muy interesante cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a los investigadores de mercado a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y cómo podemos aprovechar los datos disponibles en redes sociales, que muchas veces son difíciles de trabajar porque son datos inestructurados, tanto de comentarios como audio, video, ¿no? Para poder enriquecer nuestra toma de decisiones, para poder enriquecer nuestro conocimiento de los consumidores y mejorar nuestra toma de decisiones para beneficio de nuestros negocios, de las empresas, ¿no? Así que nada, pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Acá tengo algunas. José, acá nos preguntan, ¿qué otras aplicaciones tiene la inteligencia artificial o en qué otros campos tiene aplicación la inteligencia artificial? Si lo marcamos en lo que estamos viendo de investigación de mercados en general, pues puede tener muchos que rebotan en las marcas, ¿no? Por ejemplo, la comunicación, ¿no? ¿Cómo diseñamos nuestra estrategia de comunicación? Porque va desde qué lenguaje debemos usar, ¿no? Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es leer el lenguaje del día a día, aprender, porque obviamente acumulamos muchos datos, los limpiamos la grasa, y esa inteligencia artificial se llama inteligencia artificial porque aprende. Entonces tiene que
darnos data renovada constantemente. Ese lenguaje que estamos identificando de ese conocimiento, lo tenemos que aplicar en nuestras marcas, como les decía, en la comunicación. ¿Qué fuerza le damos a la comunicación? ¿Qué enfoque? ¿Qué imágenes usamos? Incluso todo nos dice, todo nos da un buen enfoque, o sea, un buen conocimiento de qué cosa aplicar. También los posicionamientos, por ejemplo, a veces tendemos a tener, no sé, una lista grande de atributos o de drivers que nosotros pensamos que la marca tiene o debe aplicar, pero de repente no es que la gente tenga todo eso en la cabeza, ¿no? Entonces, haciendo unas preguntas abiertas completamente, que la gente se exprese, de repente es poquito, de repente mucho, podemos saber legítimamente qué cosa es lo que la gente está pensando. Entonces la inteligencia artificial entra ahí, ¿no? Para saber cómo identificar esos temas, esas cosas que la gente vincula, la gente identifica, y aplicarlo a la marca, ¿no? Aplicarlo al desarrollo de la misma. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que está bastante buena. ¿Cómo trabaja esta inteligencia artificial en el conocimiento más profundo del consumidor y en qué se basa el algoritmo? Pues el algoritmo es básicamente eso, o sea, la inteligencia artificial, lo que decía hace un rato, ¿no? Aprende, ¿no? No solamente recopila datos, sino aprende. Ese aprendizaje se va dando a través de como aprende un ser humano, más o menos, ¿no? A través de la repetición, a través de la imitación. Estos datos se van identificando, se van curando. Obviamente tiene que estar siempre detrás el conocimiento del mercado y el conocimiento de las marcas que tanto en Ipsos o en investigación de mercados tenemos, como los clientes con su manejo de las marcas y su conocimiento del mercado, ¿no? O sea, las tres cosas tienen que integrarse para que estas inteligencias artificiales sigan aprendiendo el día a día. Y cada vez se acumula más data y cada vez se acumula más aprendizaje y el refinamiento es mucho mejor. Entonces, el algoritmo es ese, que en repetición, imitación, el programa o la inteligencia artificial vaya generando insights mucho más valiosos. Ok, acá tenemos otra pregunta. Bueno, en realidad nos están pidiendo un ejemplo, ¿no? De cómo usar la investigación de mercados de manera tradicional versus usarla con inteligencia artificial. Y está relacionado al tema que mencionaste de maquillar las estadísticas. Sí, más que maquillar las estadísticas, que suena a manipular los datos, es cómo esa estadística se transfiere ya no a una simple lectura de respuestas, si respondió aquí que sí, y si respondió aquí que no, va para allá, sino a cómo estos nuevos algoritmos con todo lo que es probabilidades y todas las cosas que podemos aplicar de la estadística, nos leen otra vez el lenguaje de la gente, qué cosa es lo que dice, con qué fuerza lo expresa, con qué intención, incluso si es positiva, si es negativa. Entonces, esa es justamente la aplicación. Y si quieren una aplicación práctica, lo que les decía hace un rato, teníamos la forma tradicional de hacer por ejemplo, ¿no? Una lista de atributos que en verdad salían de repente por ahí de algunos focus, ¿no? Un estudio previo de exploración cualitativa, en una mesa de trabajo, en un workshop, de repente se generaban justamente ese listado de atributos. Esta forma nueva es ir casi from scratch, o sea, desde cero, a preguntarle a la gente, oye, dime todo lo que piensas, ¿no? Escríbelo o respóndemelo y yo lo trabajo en palabras y esas palabras una inteligencia artificial las va a procesar y eso nos va a dar la generación de esos nuevos temas, ¿no? Es más lo que decía al principio de mi presentación, poner ya el diseño de la marca en la casa o bien en la voz o bien en los dedos de la gente, ¿no? Claro. Y ya para terminar, nos están llegando un montón de preguntas. El tema, la verdad es que ha generado mucho interés. Y acá hay una interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el público, los clientes, los consumidores, generen la información que necesitamos capturar para sacarle provecho a través de la inteligencia artificial? En verdad no tenemos que hacer mucho ahí, porque si hacemos algo como para que ellos generen información, estamos forzando esa generación de información y por lo tanto estamos casi aplicando el enfoque viejo a la tecnología nueva.
En realidad lo que tenemos Sí. que recoger es naturalmente lo que sale de lo que la gente está diciendo, lo que la gente se está expresando. Eso recogerlo de manera completamente espontánea y nosotros ayudados de la inteligencia artificial obviamente, pero interpretarlo y darle el insight y darle la accionabilidad que se requiera. Va más por ahí. Sí. Bueno, lo vamos a dejar ahí para darles tiempo para que se tomen un café, seguro tienen más reuniones luego. Nada, les agradezco a todos, les agradezco mucho a todos su participación y sus preguntas y el interés que han mostrado en este tema. Le agradezco a José también por su presentación, a Rich. Y nada, vamos a responder sus consultas, las consultas que han quedado pendientes, las preguntas que nos han llegado, las vamos a responder a través de la plataforma. Y nada, solo para contarles que nuestro próximo Ipsos Talks va a tratar sobre tendencias innovadoras. Ese va a ser para julio, porque lo más probable es que hagamos un Ipsos Talks post segunda vuelta, ¿no? Para revisar los resultados de la segunda vuelta. Y nada, recordarles que nuestro último simulacro lo vamos a publicar en El Comercio este domingo, así que estén atentos. Y nada, les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya gustado el Ipsos Talks y les deseo un muy buen fin de semana a todos. Chao, muchas gracias. Chao a todos.